Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Natalia González. Quiero presentarles en este espacio algunos elementos que he venido estudiando, recopilando a través de un proceso académico. Entonces, hoy quiero compartirles em, los trabajos domésticos y de cuidados como un riesgo para la salud femenina desde la mirada del saneamiento ambiental. Entonces, iniciaré la presentación. em, Iniciaré la presentación, entonces, haciendo unas preguntas motivadoras, ¿no? Entonces, la primera es como, ¿qué imagen mental se nos hace cuando hablamos de trabajos domésticos y de cuidados? ¿Cuál es la imagen mental que nos llega aquí cuando nosotros estamos refiriéndonos al trabajo doméstico? ¿Qué pensamos cuando estamos hablando del cuidado? ¿Cómo concebimos el cuidado? ¿Qué actividades involucra el trabajo doméstico? ¿Y de qué manera se puede articular o no el cuidado en este? Y por último, eh, ¿de qué manera estas actividades del trabajo doméstico o el trabajo doméstico en sí puede representar un riesgo para la salud femenina? Entonces les invito a que nos tomemos un tiempito cortico para pensar en esto, para tener un poco las imágenes mentales claras. Bien, entonces para empezar, quiero hacer un recorrido por todo digamos, lo que será la presentación. Inicialmente empezaré abordando un poco la historia, algunos elementos históricos en el trabajo doméstico. Seguido haré lo mismo, pero en temas de salud y saneamiento básico, cómo se comprendía la salud, en qué momento se empezó a comprender la salud y la relación con el ambiente. Seguido haremos una aproximación muy breve sobre los conceptos de trabajo doméstico, el concepto del cuidado, así como de saneamiento ambiental y un concepto que fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud, que es el de salud ambiental. Em, Como cierre, vamos a hacer un recorrido por algunos elementos de las estrategias de la salud ambiental en términos del hogar. ¿Cuáles son esas acciones que se han identificado desde la salud ambiental que son claves, digamos, en términos del mantenimiento de la salud, de la conservación y la preservación de la salud de las familias y de qué manera se articula con el saneamiento ambiental, cuestionando un poco esas nociones institucionalistas que se tienen alrededor del mismo. Em, Abordaré un poco el ejemplo de Colombia. Soy colombiana, entonces es como el ejemplo que tengo como más cercano, que conozco un poco más. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, antes de retomar la historia, mm, quiero como compartirles un poco lo que pensé con las preguntas activadoras, y es que aún pensar en el trabajo doméstico y de cuidado nos lleva a hacernos una representación simbólica, una representación imaginaria de lo femenino, ¿no? De las mujeres y su vínculo con el trabajo doméstico. Eh, Pese a que desde diferentes corrientes feministas, se han discutido mucho alrededor de los roles de género y la división sexual del trabajo. Digamos que esto viene siendo muy discutido, pero aún así, mm, todavía la representación femenina y el vínculo de lo femenino con el trabajo doméstico y con el cuidado sigue estando presente. También, digamos que eh, nos podemos hacer una idea general de cuáles
acciones o cuáles actividades dentro del trabajo doméstico que involucran la limpieza, por ejemplo, o el aseo en general de los espacios pueden afectar la salud femenina. Digamos, no es algo que se nos presente tan abstracto, sino que es algo que nosotros podemos imaginar. Y pues la idea es que en este espacio compartamos un poco esas percepciones. Ahora bien, para abordar el tema del trabajo doméstico y de cuidado, poner por aquí, vamos a iniciar indicando que hacia el siglo XX el trabajo doméstico y de cuidado, digamos que tuvo, fue una época supremamente importante, porque fue un asunto debatido ampliamente, sobre todo en los años 60 y 70. Sin embargo, eh, hay que retomar un poco lo que se dijo en el siglo XIX acerca del trabajo doméstico y de cuidado, que fue como una de las primeras aproximaciones que se hicieron desde la economía sobre el trabajo doméstico y el de cuidado. Entonces, Marx y Engels hicieron un aporte importante. Desde el marxismo se consideró el trabajo doméstico como productivo tanto a nivel capitalista como a nivel social, pero fue Engels quien desarrolló por más a profundidad la idea de la familia y el rol de la familia en la producción capitalista. Engels asumía la familia desde la reproductora o desde una noción de la reproductora de la propiedad privada. Sobre esta noción de reproductora de la propiedad privada, Engels aborda el tema de la monogamia, por supuesto, de la monogamia femenina, pues indica que el propósito de la monogamia era que se generara una acumulación del capital en el hombre, en el patriarca de la familia, y esto sustentaba en la idea de la herencia, ¿no? A sus descendientes. Listo. En la economía neoclásica, durante la década de los 60 y de 70, retomando lo que ya se había indicado, surge la nueva escuela doméstica. El interés de la nueva escuela doméstica era aportar, era analizar el aporte más bien de las mujeres en la economía. Para esto consideraban que era necesario crear modelos cuantitativos que permitieran demostrar la división del trabajo doméstico y de la familia, y que esa división del trabajo doméstico al interior de la familia está dado por las diferencias biológicas y las distintas experiencias de vida. Entonces, señalaba de esta manera que las asimetrías y las desigualdades en la distribución del trabajo doméstico eran en función de la maximización de la utilidad. Y la maximización de la utilidad se entendía como la participación de cada uno de los miembros del hogar en términos de tiempo destinados a la producción de acciones, digamos, que estaban en el mercado. En ese sentido, el trabajo doméstico se consideraba, digamos, esta división sexual del trabajo doméstico se consideraba equitativa, entendiendo que las mujeres no hacían un aporte directo en este intercambio de la economía, sino que su tiempo era destinado a trabajos del ámbito de la vida privada. Entonces, al ser su tiempo destinado a ámbitos de la vida privada y no generar esos intercambios de acción o actividades y dinero, pues, digamos, justificaba que las mujeres estuvieran a cargo en su mayoría de las actividades del trabajo doméstico y de cuidado. Entonces, estas, esta nueva escuela doméstica eh, lo que hacía era mm, no visibilizar las inequidades que tenía la división sexual del trabajo, sino más bien justificarlas desde el tiempo que destinaban las mujeres para la manutención, digamos, de la familia, pero que no representaba en sí
un aporte y un intercambio en la economía. Em, Listo. Hacia la década de los 70, en los años 70, las feministas materialistas retoman estas ideas del marxismo y la dialéctica a partir de los conceptos del trabajo, de la producción y la explotación. Eh, También el análisis de clase, por supuesto, haciendo una crítica a la ausencia que tenían estas corrientes sobre la apropiación colectiva e individual del trabajo de las mujeres a través del trabajo doméstico. Entonces, ellas observaban que el trabajo doméstico era en sí un elemento esencial de la dominación y en ese sentido su desarrollo teórico fue sobre todo entre esa dialéctica entre el género y la clase social. En- Listo. En el año 1972, el movimiento internacional por el salario, nace el movimiento internacional por el salario doméstico. Era una campaña y movimiento. Eh, Fue un movimiento supremamente importante porque convocó diversas corrientes políticas y diversos países. Algunos de los participantes fueron Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Por supuesto, todos países desarrollados, pero las mujeres que impulsaron esta campaña y movimiento venían de una historia de militancia de partidos o de organizaciones que se identificaban como marxistas, pero también tenían una participación importante en movimientos anticolonialistas, en los movimientos por los derechos civiles y en el movimiento estudiantil, así como en el movimiento operista italiano. A ver, vamos a cambiar la diapositiva. Bueno, entonces, esta diversidad de participantes en este espacio y en este movimiento del salario para el trabajo doméstico, fue supremamente importante porque empieza a expandir esa noción del trabajo doméstico, del trabajo y del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hay participación diversa, y que hay personas que tienen un vínculo especial con otros movimientos, se abre ese debate alrededor de lo que se entiende como trabajo, más allá de los confines de la fábrica. Y se empieza a hablar de los trabajos no remunerados, sí, que no reciben, digamos, ninguna retribución económica, pero que son el sustento fundamental para que los otros trabajos puedan suceder. Se empezó a hablar de los trabajos no remunerados, como el trabajo que tienen las amas de casa, como el trabajo y las condiciones de trabajo que tenían las personas que vivían en colonias o personas, digamos, de los movimientos anticoloniales. Se empezó a hablar del trabajo que desarrollaron los esclavizados y todo y cómo eso se configuraban dentro de esta estructura hegemónica económica. En 1985, en la tercera Conferencia Mundial sobre Mujeres, que se realizó en Nairobi, se discutió alrededor de la importancia de crear metodologías que permitieran cuantificar el trabajo doméstico de manera que se pudiera incluir en las estadísticas y en las encuestas nacionales. Sin embargo, a lo que se enfrentó esta propuesta es que todavía estaba como este concepto del trabajo como la actividad que genera una retribución económica. Entonces, dado que el trabajo doméstico no genera digamos, una remuneración económica, pues era difícil pensar
la metodología que permitiera cuantificar este en el marco de la estructura económica. Mm, Hacia los noventas, el trabajo doméstico empieza a tomar una fuerza importante en la academia, sobre todo en ciertas ramas de las ciencias sociales. Desde la sociología, por ejemplo, se habló del conflicto de interés de género que, digamos, que había o se configuraba alrededor de la familia. Entonces, en ese escenario se empezaron a vincular y analizar las disputas de poder que construyen la negociación de hombres y mujeres, que está atravesada a su vez por la clase social, y de qué manera, digamos, estas negociaciones y disputas y representaciones de poder generan unos determinantes de subordinación y de vulnerabilidad hacia las mujeres. Entonces, como podemos darnos cuenta, todos estos espacios, en todos estos espacios, eh, las agencias de las mujeres respecto al trabajo doméstico y la subordinación, la resistencia frente a la subordinación era un poco invisible, o sea, interesaba más era hacer una denuncia de la invisibilidad que cargaba o que, digamos, tenía el trabajo doméstico para esa época y cómo afectaba la vida de las mujeres. Bien, en el 2017, en la conferencia regional sobre mujer en América Latina, que se desarrolló en el Caribe, en Quito, perdón, la conferencia regional sobre mujer de América Latina y el Caribe que se realizó en Quito, en Ecuador, se analizó la inequidad en los hogares, la familiarización y la mercantilización del cuidado. Es decir, el 2007 y a través de esta conferencia empieza a hablarse no solamente del trabajo doméstico, sino también del cuidado. Y sobre esto también se empieza a analizar cómo las acciones que involucra el cuidado también son, digamos, eh, tomadas eh, o asumidas o delegadas, para decirlo mejor, delegadas a las mujeres. En ese sentido, se habla en esta conferencia de esa sobrecarga que genera el cuidado en las mujeres, digamos, o que genera el cuidado para las mujeres, y cómo empieza a discutirse alrededor de em, se empieza a discutir alrededor de la necesidad de desfamiliarizar el cuidado, es decir, de darle una noción un poco más amplia al cuidado y de generar una noción democrática del cuidado. Entonces, en ese sentido, se reconoce la importancia de los gobiernos, los estados que se enuncian como democráticos en la diversificación, democratización del cuidado. Listo, ahí se me volvió esto. Listo. Ahora vamos a hacer el mismo recorrido con los elementos claves en relación a la salud, el ambiente y la sociedad. Vamos a mover un poquito por aquí. Listo. Entonces, es importante entender que el concepto de salud, como otros muchos conceptos, también se ha ido transformando en el tiempo. Eh, pero esta relación entre la salud y las condiciones ambientales parecieran que fueran muy recientes, pero en realidad no lo son tanto. Entonces, desde la antigüedad
Hipócrates, Galeno y después Paracelso desarrollaron recomendaciones y criterios que alertaban o que ponían, digamos, en evidencia los, eh, los factores sociales, de qué manera los factores sociales influyen la salud de la población. Entonces, desde la antigüedad se empieza a relacionar la salud no solamente como una carga biológica, sino también desde su comprensión en su interacción con la sociedad y con los elementos que configuran una estructura social. Hacia el siglo XVII, eh, muchos años después, eh, el médico inglés William Petty indicó que hay una correlación entre la estructura demográfica, los factores sociales, económicos y culturales en una estrecha relación con la situación de la salud. Es decir, Petty empieza a identificar que no solamente son ciertas condiciones sociales, sino que además la salud está definida, estructurada, relacionada con los factores económicos y culturales también. Eh, durante el siglo XIX se empieza a generar esa noción de la enfermedad, eh, de qué manera la enfermedad empezaba a desarrollarse por las condiciones sociales y por el ambiente físico. O sea, cuáles condiciones, se analizaban cuáles condiciones sociales y cuáles condiciones del ambiente físico eran propicias para el desarrollo de enfermedades. Eh, entonces, digamos que en este sentido, eh, hacia el año 1848, Rudolf Virchow, que era un patólogo alemán, quizá uno de los más importantes en la medicina social, a quien se le atribuye como gran parte de este trabajo y pionero sobre la relación, digamos, pionero en aseverar y en indicar esa relación fuerte entre la salud y la sociedad. Em, Rudolf Virchow entonces indica que la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina a gran escala. Entonces él hace una muy fuerte connotación de todas las estructuras económicas, políticas, sociales que determinan también la ciencia médica, ¿no? Eh, Él también dio las bases para estructurar el concepto del proceso de salud-enfermedad, que fue fundamental para la construcción de la política pública en salud pues, en su época. Vale. En 1894, Federico Engels señala las condiciones de precariedad de la clase obrera en Inglaterra y su relación con las pésimas condiciones de salud, ¿no? Entonces, indicando, pues estableciendo de nuevo esta correlación entre la clase, la opresión y las condiciones, como la clase y la opresión como determinantes para las condiciones de salud. Hacia el 1990, no, el 1902, perdón, en Estados Unidos, Elizabeth Blackwell, quien fue la primera mujer licenciada en medicina, aportó a la sociología médica. Entonces, ya empieza a hablarse de este nuevo concepto de la sociología médica, ¿no? Esa mm, relación entre la sociedad y la ciencia social, desde la sociología y la medicina como una relación importante para determinar los efectos estructurantes de la salud o las causas estructurantes de la salud también. Em,
Elizabeth Blackwell introduce en la sociología médica temas como la higiene, la educación sexual, la moral, los problemas de educación médica y los socialismos cristianos. 2 años después, en 1900, 2 años después de la Guerra Mundial, en 1947, nace como tal el concepto de sociología médica. Em, Este concepto nace en Estados Unidos. Damos como, nos damos cuenta que no es la primera vez que, sí nace, que se menciona, pero sí es la primera que nace, la primera que se estructura, la primera vez que se estructura como concepto. Y nace a raíz de una importante suma de dinero que da el gobierno de Estados Unidos eh, para analizar los factores psicológicos y psiquiátricos que determinan la salud de las personas que estuvieron en la guerra, ¿no? Entonces también empieza a generarse o abordarse la salud mental y el contexto en el cual se desarrolla como un determinante de la salud de manera integral. Mm, entonces, esto es súper importante porque es la primera vez que se considera se considera que la guerra, en efecto, sí genera unos efectos psicológicos, psiquiátricos, que determinan como tal la salud de quienes han estado en el campo de batalla o de quienes han vivido los efectos de la guerra. Los años 60 y 70 eh, se caracterizaron por eh, denunciar el vacío existente que había, eh, por ignorar esa relación entre el sistema sanitario y médico. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que se entienden como las estructuras físicas, se entiende el entorno, pero no, aún no es comprendido ese concepto o el concepto de lo sanitario desde el sistema de sanidad y la medicina, ¿no? Entonces, los 60 y los 70 se caracterizan por hacer esta denuncia importante. Em, Hacia los 80, nace el movimiento de justicia ambiental. Es un movimiento supremamente importante que no es considerado directamente como un movimiento, digamos, desde la salud y la medicina, sino más bien un movimiento que hace parte como de la historia de la ecología y el ambientalismo. Sin embargo, es fundamental traerlo a colación porque este movimiento nace en Warren, California, en el norte de Estados Unidos. Y se da porque una población de este condado se amotina para evitar la entrada de unos camiones que traían residuos tóxicos, PVC, eh, que iban a ser dispuestos muy cerca de su lugar de vivienda, en un espacio que había designado el gobierno para vertir estos químicos producto de la industria. Entonces, se agruparon y se aglutinaron, la mayoría eran mujeres negras, niños y algunos de los residentes blancos también, y empieza a darse esta denuncia, que es muy interesante, sobre cómo la salud no solamente es determinada por estructuras económicas y sociales en términos de la clase social, sino que hay otros factores. El factor ambiental, por supuesto, la disposición de residuos tóxicos, residuos peligrosos, cerca de la vivienda de la población, pero también se empieza a hablar de esa intersección entre clases sociales. Este condado era
de gente empobrecida, digamos, y la mayoría era gente afroamericana. Entonces se da también esta intersección de la raza como una estructura más que ha definido la salud de ciertas personas, ¿no? Em, Hacia los 90 entonces, eh, se da el inicio del concepto de la salud ambiental. Este concepto de salud ambiental fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud. Esta es la primera vez que después de este suceso y teniendo en cuenta que también es un momento donde se desarrollan las cumbres ambientales y se empieza a hablar de las problemáticas ambientales, la Organización Mundial de la Salud empieza a vincular, digamos, de manera global y establecer de manera global ese concepto de salud ambiental. Perdón, voy a conectar el computador que ya se me está descargando. Listo. Entonces vamos a continuar con algunos elementos conceptuales en términos del saneamiento básico y la salud ambiental. Este recorrido es importante hacerlo porque nos permite, si bien son unos elementos básicos, nos permite entender cómo ha sido la evolución y el proceso, quiénes han estado detrás de la historia de tanto de la salud, del saneamiento ambiental, como del cuidado y de los trabajos domésticos. Esto nos da como una idea de cómo se fue desarrollando, de por qué generaron algunas limitaciones y de qué implica la participación de estos actores en el proceso histórico. Bien, entonces el saneamiento y la salud ambiental son dos conceptos que parecieran estar, digamos, íntimamente relacionados. Incluso no se hace una distinción fuerte entre los dos. Usualmente el saneamiento ambiental, digamos, se utiliza para referirse a las condiciones de accesibilidad al agua potable, de disposición de las aguas residuales sobre los vertimientos, de la gestión de los residuos sólidos y de las condiciones y prácticas alrededor de la higiene. Mm, El concepto de salud ambiental también ha tenido, digamos, modificaciones a través del tiempo. Inicialmente, en 1993, la Organización Mundial de la Salud indica que la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que aquí también nacen como otras palabras relacionadas, muy fuertemente relacionadas, que son determinadas por factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicológicos en el medio ambiente. Se refiere también a la teoría y la práctica de valorar, corregir, controlar, evitar aquellos factores en el medio ambiente que potencialmente puedan perjudicar la salud de las generaciones actuales y futuras. Este concepto, si notamos este concepto, ya tiene algunos elementos que están en el marco de, eh, digamos, las apuestas globales eh, que, en las cuales se enmarca el desarrollo sostenible. Entonces, recordemos que ese concepto que se da del desarrollo sostenible es como la capacidad que tenemos las generaciones presentes de hacer uso y disfrute de los recursos naturales sin limitar la capacidad de las generaciones futuras de hacer uso y disfrute de los recursos naturales. Entonces es una visión un poco desarrollista y economicista de la relación que tenemos con el ambiente. Esto no indica per se que sea malo, sino que solamente tiene una sola, digamos, lo encasilla en una sola dimensión, que es la dimensión economicista. Entonces, en ese mismo sentido, se enmarca este concepto de salud ambiental, ¿no?
Em, bueno, en el año 2001 este concepto tiene otra modificación y la Organización Mundial de la Salud indica que la salud ambiental está relacionada con los factores físicos, biológicos y químicos externos a una persona. Es decir, que engloba los factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basan en la prevención de la enfermedad y la creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social, económico y con la genética. Bien, pues estos dos conceptos son problemáticos en la medida en que se hacen invisibles varias cuestiones, ¿no? Que incluso se han venido pues mencionando ya anteriormente, ¿no? Esas relaciones entre, por ejemplo, la clase social, las condiciones étnico-raciales están completamente invisibilizadas, los roles de género están completamente invisibilizados, pero también, digamos, no hace una relación clara entre la manera en la cual la estructura económica y, digamos, la estructura económica hegemónica también puede definir las condiciones de salud de una persona o una población en general. Mm, y en ese sentido, tampoco es claramente comprensible eh, de qué manera hay unos riesgos diferenciados de exposición de algunos impactos ambientales, ¿no? Entonces, cómo esta estructura hegemónica de lo económico que se sustenta en la extracción de los recursos naturales que pues, están sobre todo en los países subdesarrollados, genera una presión en las condiciones de vida y de la salud de las personas. Queda completamente invisible, pero además también indica o genera una perspectiva muy ambigua de la responsabilidad que tienen los sectores industriales y el Estado en proveer las condiciones adecuadas para que la salud se desarrolle de una manera óptima, digamos. Bien, en Colombia ha sido acuñado o acogido este concepto de la salud ambiental, eh, pero se ha intentado, digamos, mantener ese lineamiento estructurante de la salud ambiental con algunos matices que a continuación observaremos. Entonces, el concepto de salud ambiental propone una reflexión sobre la interacción entre los grupos humanos y los factores físicos, químicos y biológicos y sociales que se encuentran en el medio en el que se habita y que a su vez se encuentran modulados, ay, perdón, se encuentran modulados por una estructura social. En ese sentido, el área de la salud ambiental explora las prácticas de uso, manipulación, apropiación y explotación de los componentes ambientales y su relación con los efectos en la salud humana, en la idea de que esas prácticas deben resolver las necesidades de las actuales generaciones sin minar las posibilidades que tienen las futuras generaciones de realizarlas también. Listo. Entonces, este concepto, aunque tiene un intento por generar como una amplitud, realmente tiene una serie de ambigüedades. Eh, por un lado, propone la salud ambiental como un escenario reflexivo de las interacciones humanas y de estas con los factores físicos y demás.
pero al reducir la atención y el campo de acción de las prácticas y en el uso, la manipulación y la explotación de los componentes ambientales, que además no se entiende del todo a qué se hace referencia con componentes ambientales ni quién ejerce estas prácticas, ¿no? Entendemos por componentes ambientales los recursos naturales o, digamos, no es claro, y tampoco quién ejerce estas prácticas en esos componentes ambientales. No se da espacio a que aquellas situaciones complejas identificadas en ese proceso reflexivo de la interacción de los grupos humanos con los factores físicos y demás puedan ser intervenidas. Entonces, además tampoco es claro quiénes o quiénes son los que reflexionan. La reflexión se realiza quién y sobre qué. ¿Qué se pretende con esa reflexión? Acuña también es, por supuesto, el concepto de desarrollo sostenible, indicando que las prácticas ya mencionadas, que no se entiende como el alcance y la potencia real de estas prácticas, como por ejemplo la de manipulación, apropiación y explotación de los componentes ambientales. eh, no se entiende como el alcance, el propósito de estas, pero indica que estas prácticas son, digamos, adecuadas en tanto que estas deben resolver las necesidades de las generaciones actuales y futuras, ¿sí? Y que sustentan además la salud humana, ¿sí? Eh, entonces no se entiende, por supuesto, de nuevo, es como una serie de conceptos que generan ambigüedad, contradicción, que no involucra claramente ningún actor, ni la empresa privada, digamos, o la industria, ni el rol del Estado, sino que pareciera que están hablando de alguna manera de todos, pero de la sociedad como un actor esencial en el sustento de la salud humana y la sostenibilidad de las condiciones ambientales, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con algunos conceptos, ya dejando estos primeros elementos históricos, estos primeros elementos de los conceptos de la noción de salud ambiental y saneamiento básico, y vamos a entrar en el trabajo doméstico. Luego entrelazaremos digamos, estos dos conceptos eh, para comprender un poco mejor en su complejidad. Entonces, el trabajo doméstico se puede comprender como el conjunto de todas aquellas acciones que posibilitan la reproducción de la cotidianidad y que se realizan al interior de un hogar. Estas actividades incluyen la preparación de alimentos, la limpieza. Con limpieza nos referimos a la limpieza de los espacios físicos, de la ropa, de los trastes o la loza, el cuidar de los niños, las personas mayores y los animales domésticos. Entonces, ¿quién realiza de nuevo estos trabajos domésticos y estas actividades que vienen del trabajo doméstico? Los roles de género socialmente construidos le han asignado el asunto del trabajo doméstico a las mujeres, ¿no? Vinculándolas incluso desde la infancia. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres realizan las actividades que éste involucra en algún momento de su vida. Todas las mujeres hemos tenido que realizar en algún momento de nuestra vida estas actividades. No quiere decir que recientemente o, digamos desde hace algunos años los hombres no participen también en estas actividades, pero digamos que sin excepción alguna, todas las mujeres tenemos que participar en algún momento de nuestra vida, y no solamente participar de manera tangencial, sino que tenemos una destinación de tiempo importante de nuestra vida para el desarrollo de estas actividades. Este discurso fue sustentado principalmente
en una aparente asignación natural del espacio doméstico a través de la maternidad, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico se vincula también al ejercicio materno, por eso se atribuye a las mujeres, y digamos que por eso no es como, no hay cabida para los hombres en este proceso, ¿no? Listo. Entonces, em, respecto al trabajo doméstico, eh, hay em, García, una autora, García 2019, nos indica que el trabajo doméstico puede tener diferentes niveles en la vida reproductiva, en la actividad reproductiva. Y estos niveles pueden ser como la reproducción biológica, la reproducción de la fuerza del trabajo y la reproducción social. Y que así estos niveles nos permiten generar un concepto un poco más amplio del trabajo doméstico. La reproducción biológica, por su parte, posibilita la alimentación. Entonces, todo lo que ya habíamos visto acá. La alimentación, la preparación, digamos, de alimentos, la manutención, el cuidado de la salud. Eh, la reproducción de la fuerza del trabajo o el nivel de la reproducción de la fuerza del trabajo permite y posibilita la reposición cotidiana de todos los integrantes de una determinada familia. ¿Cierto? Entonces es a partir del trabajo doméstico que se hace como una recuperación de la energía que necesitan los integrantes de una familia para ejercer las actividades que están en el marco de la economía hegemónica de actividad, de intercambio de actividad por remuneración económica o dinero. Y que a su vez, digamos, se articulan con esas tareas domésticas de subsistencia. En el nivel reproductivo y social es en donde se producen o se reproducen los valores, las costumbres, los hábitos y las actividades que están ligadas a, digamos, a la tenencia de los hijos, al cuidado de los hijos y a las reproducciones o acciones que están en el ámbito de lo social. Ahora bien, el cuidado hace referencia a aquellas actividades que son desarrolladas por la sociedad para la conservación de la vida humana y la naturaleza. Estas pueden entenderse también como las actividades propias que realiza la especie humana y que incluye todo lo que hacemos para conservar, continuar o reparar nuestro mundo, de modo que podamos vivir en él lo mejor posible. Esto incluye nuestros cuerpos y nuestras individualidades, así como nuestro entorno, en el cual tejemos una compleja red que permite el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, entendiendo esto, encontramos que el cuidado está inmerso en cada una de las acciones que tiene el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, no es posible pensar el trabajo doméstico sin la dimensión del cuidado, ¿no? Todas las acciones que tiene el trabajo doméstico son para el sustento óptimo de la vida y el cuidado está imbricado en estas acciones, ¿no? Em, entonces, es imprescindible analizar el cuidado desde las dimensiones éticas y las relaciones subjetivas que se tejen en torno. Con relaciones subjetivas también nos referimos a cómo han sido asignados también estos espacios, estos roles, estas acciones de cuidado también, determinados por los roles de género, ¿no? Identificando, entonces, estas relaciones subjetivas nos permiten identificar quiénes ejercen o proveen cuidado y quiénes se ven beneficiados por este ejercicio. Entonces, para esto es necesario comprender el cuidado más allá de las relaciones incluso de género y de la división sexual del trabajo, sino que también es necesario analizarlas como esas estructuras de poder,
a partir de esas estructuras de poder. Es decir, cómo esas estructuras de poder han definido quiénes deben entregar cuidado y quiénes deben recibir cuidado. Y con esas estructuras de poder nos referimos a la clase social, a la raza, a esta noción, digamos, de la construcción de la raza, que genera unas jerarquías sociales entre blancos, em, y negros o colonizadores y colonizados, la etnicidad y todo, digamos, todas estas relaciones de poder que enmarcan también y constituyen el cuidado como concepto y que han determinado el cuidado también. Esto es para entender la dimensión compleja que involucra el cuidado y la manera en la cual también digamos, ha sido utilizado para generar procesos de opresión social y de discriminación social. Eh, digamos, y una desigualdad en general en las sociedades. Listo. Ahora pasamos con estos breves conceptos, teniendo ya claro a qué nos referimos cuando hablamos de saneamiento ambiental, de salud ambiental, quién habla de salud ambiental, en qué momento se habla de salud ambiental y cuáles han sido como las relaciones que se han tenido, los vacíos que se tienen, igual con el trabajo doméstico, qué se entiende por trabajo doméstico, cuáles son las actividades del trabajo doméstico, cómo se involucra o está implicado el cuidado en las acciones de trabajo doméstico, quiénes mm, dan cuidado y quienes reciben cuidado, quienes se benefician de ese ejercicio de cuidado, cómo las estructuras de poder han determinado quiénes deben entregar cuidado y quiénes deben beneficiarse del mismo. Y digamos, este también es su valoración y dimensión ética. Partiendo de estas claridades, vamos a abordar la salud ambiental y la vivienda saludable. Entonces, ¿por qué es necesario abordar la salud ambiental y la vivienda saludable? De nuevo, porque es uno de los conceptos imperantes que se desarrolla desde la Organización Mundial de la Salud y que los países han venido acogiendo. Entonces, vamos a analizar de qué manera ese concepto ambiguo de la salud ambiental ha sido incluso llevado al ámbito privado desde la vivienda, eh, haciendo unas categorías también de la vivienda como un espacio saludable desde esa noción hegemónica y neoliberal de lo que es la salud. Entonces, en Colombia, esto también de nuevo han venido acuñando estos términos y en el campo de la salud ambiental, de manera general, esto, digamos, es en Colombia y en otros países, la salud ambiental tiene unos componentes básicos que han sido determinados y que todos los países deben incluir, ¿no? Entonces, todos esos componentes están en el marco de la mitigación del riesgo de la salud. Entonces, los componentes son aire, agua y saneamiento, alimentos y agricultura, asentamientos humanos y urbanización, salud y uso de energía, contaminación industrial y seguridad química. Esos son los lineamientos en general que da la Organización Mundial de la Salud, sobre los cuales hay que identificar la manera en la cual se presenta el riesgo y cómo deben generarse esas estrategias para disminuir, mitigar o prevenir esos riesgos. En Colombia se da una estrategia en el marco de la salud ambiental que se llama entornos saludables. Esta estrategia de entornos saludables comprende el hogar como un escenario de refugio, o sea, tiene un particular interés en el hogar, pero lo comprende como un escenario de refugio, acogida, afecto, en el cual, digamos, se constituye un espacio de residencia, de convivencia permanente y que es fundamental para el desarrollo y establecimiento de vínculos y relaciones sociales como base para la vida social, cultural y política de las personas o de la unidad familiar.
Bien, en ese sentido, y teniendo en cuenta esta noción del hogar saludable, la estrategia identifica algunas condiciones que debe seguir un hogar saludable, ¿no? Entonces, como condiciones están que los hogares saludables deben generar condiciones de protección, confianza y seguridad que faciliten el proceso de desarrollo de los partícipes o miembros del hogar. Debe facilitar una dinámica relacional que reconoce los procesos y las experiencias en torno a los acontecimientos o sucesos vitales de las personas, las familias y los grupos humanos que conviven en el hogar a lo largo de la vida. Debe promover prácticas de cuidado, compañía y propicia algunos vínculos afectivos y sociales de resguardo y promoción del desarrollo humano. Debe proveer un espacio físico con condiciones sanitarias y infraestructuras que contribuyan al desarrollo humano. Debe promover relaciones basadas en el respeto y la convivencia sana que aporten a los procesos de desarrollo de las personas, las familias y las comunidades. Y debe generar condiciones de apoyo y fortalecimiento de las capacidades institucionales, familiares, comunitarias que permiten los desarrollos humanos conscientes y responsables frente a las situaciones cotidianas. Listo. Entonces, eh, como ven, estas condiciones que aquí enumeran, digamos, también generan unos procesos de ambigüedad, pero también generan unos vacíos en relación como a las realidades que viven ciertos países, específicamente hablando de un país como Colombia, que tiene un contexto de fuerte guerra interna, ¿no? Entonces nos indica que es necesario, digamos, que los hogares tienen que tener la generación de condiciones de protección, de confianza y de seguridad. Sin embargo, como lo señala incluso la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de sus parejas. Es decir, se hace una noción idílica sobre el hogar y los espacios de protección y se invisibilizan esas otras condiciones que han tenido los hogares y que representan un riesgo no solamente para la salud, sino para la integridad y la vida de las mujeres. Entonces hay una, digamos, ruptura de esas estructuras sociales y de violencias que están inmersas en los hogares y que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. En este caso también estamos hablando de las mujeres. Y además se hace un desconocimiento de cómo en algunos lugares, así digamos, el ideal o lo que espera una familia es que el hogar sea un espacio de protección y de confianza. En un contexto de conflicto armado no lo es. Entonces, desconoce también actividades, por ejemplo, de desplazamiento forzado, en donde pues, el hogar en definitiva no es un espacio de protección. Eh, las condiciones de reclutamiento también, de reclutamiento por grupos, digamos, por grupos violentos. Y esto, pues al ser invisible, genera como una carga de la protección, la confianza y la seguridad solamente a las comunidades, pero no se manifiesta cómo el Estado debe generar esas condiciones de protección, de confianza, de seguridad, ¿no? Que, digamos, transformen todas esas relaciones de poder y esas relaciones de violencia que se estructuran también al interior de los territorios y, por supuesto, de las, de las familias. Acá podemos ver que, aunque se considera el cuidado, este se presenta desvinculado por completo de las actividades que involucra el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, por un lado está el cuidado y por el otro está el trabajo doméstico.
el cual es, digamos, es invisible y además que de manera como está acá enunciado, pareciera como si el cuidado no estuviese en esos otros, o no estuviese conformado, imbricado en esos otros aspectos que aquí mencionan, como por ejemplo las relaciones de respeto, de convivencia sana y demás. El cuidado también, digamos, está imbricada en todas estas acciones. Em, Listo. Y entonces, esta separación de la noción del cuidado con estas otras acciones nos genera de nuevo una reducción en relación a la ética y eh, la potencia y la potencia política, digamos, implica el cuidado. Bueno, em, de igual forma, las condiciones sanitarias y de infraestructura que aquí señalan, eh, digamos que tampoco está considerando esas relaciones de poder que ya identificamos como necesarias para tener esta comprensión amplia de los determinantes de la salud, ¿no? Entonces, nos indica que el hogar tiene que tener un espacio físico en condiciones sanitarias y de infraestructura, pero no considera, por un lado, que no es claro cuáles son esas condiciones sanitarias, si las condiciones sanitarias se refieren solamente al acceso al acueducto del alcantarillado y a los, digamos, mm, rellenos sanitarios, que pues digamos que estas condiciones podrían ser favorables en algunos escenarios, pero en otros no. Por ejemplo, en los escenarios donde viven poblaciones indígenas, en zonas rurales, pero que además son de difícil acceso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estas condiciones se garantizan, estas condiciones sanitarias y de infraestructura que están allí? ¿Y de qué manera estas condiciones sanitarias y de infraestructura no transgreden también otras formas de habitar y de sostener la vida, ¿no? Listo. Vamos a hablar ahora del trabajo doméstico y de cuidados y de qué manera estos trabajos domésticos y este trabajo de cuidado pueden representar un riesgo para la salud de las mujeres. De nuevo, entendiendo que el trabajo doméstico, los trabajos de cuidado, por estas relaciones hegemónicas han sido, digamos, todavía se realizan principalmente por las mujeres. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta cuáles de estas actividades son, bueno, para las mujeres y para ciertas mujeres también, valga recordar, cuáles son estas actividades que pueden generar mayor afectación en la calidad de vida y la salud de las mujeres. Entonces, por un lado tenemos la limpieza. Entonces, la limpieza la vamos a entender como el uso, o sea, como esa acción de generar una desinfección y una remoción digamos, de la suciedad en algunos espacios. ¿Listo? Entonces, para la limpieza, comúnmente digamos, se usan desinfectantes, detergentes, limpiavidrios en algunos casos, algunos desengrasantes, desincrustantes, es decir, todo lo que viene, digamos, para eh, la tubería, algunas cetonas, todos estos en general de uso doméstico. Estos elementos tienen al respaldo una información muy general de de los químicos que la componen, o que los componen, pero no tiene en la etiqueta una indicación ni de cómo se deben mezclar o cómo no se deben mezclar y cuánta disolución se debe agregar. Eh, pero además, tampoco son claras esas medidas de protección personal que se deben tener en cuenta
para su uso, ¿no? Em, Se ha encontrado que esta desinformación ha generado que se haga un uso excesivo de estos elementos y que en espacios y en condiciones de hacinamiento o de poca ventilación se generen intoxicación por la inhalación de estos vapores, lo que también genera una irritación eh, en las mucosas y en los ojos y dermatitis, casos de dermatitis cuando hay un contacto directo en la piel. Entonces, acá tenemos otro que es el agua, la búsqueda y el abastecimiento. El agua, si bien, digamos, la limpieza está relacionada con el agua es el centro, pues, de la vida de manera general, pero las mujeres tienen una relación particular, y eso lo abordarán otras ponentes con el agua, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos una relación también que ha sido determinada por esos roles de género con el agua. Entonces, por ejemplo, en viviendas rurales que no cuentan con este servicio, con el servicio de acueducto, las mujeres usualmente son las que tienen que ir a conseguir el agua para la preparación de los alimentos y para la limpieza del hogar, digamos, para mantener las condiciones del hogar. Sin embargo, cuando eh, el agua no está, digamos, no está disponible en términos de las condiciones de potabilización o las condiciones sanitarias debido a la contaminación que puede haber en ciertas zonas y esta agua, pues, digamos, es la única opción que tienen algunas familias, algunas mujeres de proveerse, ¿no? Entonces, cuando estas aguas están contaminadas por materia orgánica o por vertimientos industriales, pues generan un deterioro directo a la salud, no solamente de las mujeres, sino también de la familia. Y de nuevo acá recordamos el rol del cuidado, ¿no? Si hay una presencia de una enfermedad hacia los niños, hacia personas mayores, de nuevo las mujeres tenemos que, no, digamos, nos han delegado socialmente este rol, entonces eso genera una presión aún mayor. Estas malas condiciones de sanidad en relación al agua generan una presión aún mayor en términos de la salud y del cuidado. Además, por efectos del cambio climático, se ha evidenciado que en algunas zonas y en algunas épocas del año, perdón, el agua empieza a escasear. Entonces, si las mujeres tienen que ir a buscar agua en esas zonas rurales apartadas y hay unas fuertes oleadas de sequía, las mujeres tienen que caminar horas expuestas a la radiación solar, expuestas al calor, a la sensación térmica, eh, horas y horas, trayectos largos para conseguir el agua. Y eso también genera como una afectación directa a su salud. Algunas de las enfermedades que están relacionadas con el agua son las enfermedades que vienen, digamos, por patógenos, por parásitos, o algunas enfermedades por la acumulación de metales pesados en el cuerpo. Esto, por ejemplo, o sea, más bien en, en lugares donde hay presencia de minería de cualquiera, ¿no? De minería, sobre todo de minería ilegal, pero también de la legal. La minería que utiliza mercurio. El mercurio es un metal pesado que es altamente contaminante y que sí, digamos, hay unos riesgos altos de contaminación de contaminación. El agua, digamos, es un vehículo en el cual, digamos, esta contaminación afecta no solamente el espacio en el cual se desarrolla, sino que expande esta problemática, ¿no? Expande, digamos, a nivel geográfico más esta problemática. Eh,
Listo. En términos de la preparación de alimentos, también es importante que tengamos estas, de nuevo, estas nociones eh, de clase social, pero también esas diferencias entre lo rural y lo urbano en países como Colombia, insisto, en donde las condiciones rurales todavía son muy, muy precarias y hay un empobrecimiento importante a la población rural y hay una, digamos, una precarización de las condiciones de vida de la población rural. Entonces, la preparación de alimentos en las zonas rurales es, es un determinante importante para la salud. eh, Se ha vinculado sobre todo a la calidad del aire eh, digamos, y de manera no tangencial, pero sí, digamos, eh, inicialmente se generó esa relación con la contaminación del aire y más adelante se dio esa relación de la contaminación del aire con la salud humana, específicamente con la salud de las mujeres. Entonces, si las mujeres van a preparar alimentos en la zona rural, usualmente lo hacen mediante la combustión de madera o de carbón. Estas partículas o material particulado PM10, PM2.5 micras es, digamos, no tiene unas, que sale de este proceso de combustión y no hay una adecuada ventilación, una chimenea adecuada, esas partículas las van, digamos, en el proceso de respiración, van afectando los pulmones y la calidad de los pulmones y la capacidad pulmonar de las mujeres. Em, Perdón, de las mujeres. En el caso de los centros urbanos, es más frecuente el uso de los combustibles fósiles, pero de nuevo, si hay unas condiciones de hacinamiento, de poca ventilación, eh, estas partículas también quedan allí, digamos, en este espacio reducido y son inhaladas en el proceso de respiración por las mujeres. Así que se ha encontrado esa relación directa entre el proceso de preparación de alimentos con el proceso con el proceso no, sino con el deterioro de la capacidad pulmonar y de las condiciones, digamos, de salud de las mujeres. En relación al cuidado de mascotas y de animales de compañía o especies menores, en las mujeres siempre, digamos, en la zona rural, se vinculan las mujeres en el cuidado de algunas especies menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pollos eh, eh, son generalmente cuidados por las mujeres y bueno, los demás animales que están al interior de la casa. Si no hay una adecuada manipulación de estos animales, si no se cuenta con las condiciones de higiene y de estructura óptimas, de nuevo, como si no se les garantiza eso a la población, esas condiciones óptimas, eh, puede generarse, digamos, una posibilidad mayor de contraer enfermedades zoonóticas. Que las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que comparten eh, los humanos y los animales. Bien, estas son em, las actividades en el marco del trabajo doméstico y de cuidados que pueden, que digamos, les quise compartir y que pueden tener un riesgo importante para la salud de las mujeres. Y en ese sentido es importante que nos pensemos la manera en la cual, entendiendo esa connotación política del cuidado, cómo podemos generar estos ejercicios de democratización del cuidado de manera que se haga, digamos, una redistribución de los espacios de cuidado, redistribución de las poblaciones cuidadoras, eh, redistribución de las poblaciones que reciben este ejercicio del cuidado, ¿no? Cómo desde los estados se comprende, los diferentes gobiernos se comprende y se desmarca esa noción
neoliberal del trabajo doméstico, de los trabajos de cuidado, ¿no? Esas nociones neoliberales de la calidad de vida, de la salud, eh, pero también importante empezar a visibilizar esas acciones de protección y de resistencia que se construyen en el territorio para mantener no solamente la calidad de vida, eh, entendida como esas condiciones de bienestar, de tranquilidad, sino también cómo estas redes han encontrado una manera para sostener la salud individual y colectiva a pesar de esas estructuras de poder, de esas estructuras hegemónicas que ha mantenido empobrecida a las personas, a las comunidades, a las poblaciones y que a pesar de esas estructuras em, han podido mantener, digamos, condiciones solidarias, cuidadoras y saludables también. Bueno, esto era lo que quería compartirles. Me gustaría que pudiéramos tener este espacio de reflexión, de poder compartir con esta información, como cuáles son los caminos que nosotros podemos encontrar, qué otras acciones podrían estar acá, cómo más podríamos entenderlo. Y bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto.